¿Qué le opuso él? Recordó que había hablado con mucho aplomo y firmeza. Manipulaciones sucias, pescar en aguas turbias, explotación brutal, abuso de un indefenso, usura. Pero el caso es que ahora se preguntaba si realmente se trataba de eso, si era aquella una ocasión a la que correspondían semejantes expresiones. El cónsul Hangenson, a buen seguro que no las habría encontrado ni buscado, era Thomas Vanderbroek, un hombre de negocios, un hombre despreocupado o un filósofo lleno de escrúpulos. Ah, sí, esta era la cuestión, su cuestión, y venía de lejos, de sus primeros recuerdos. La vida es dura y la vida comercial en su curso brutal e insensible no es más que una imagen de la total, de la completa existencia. Sentíase Tomás tan firme en esa vida dura y real, tan sólido y tan firme como sus antepasados. Desde hacía tiempo había tenido ocasiones para dudarlo. Con harta frecuencia, a partir de sus años juveniles, se vio obligado a enmendar sus sentimientos a este respecto, causar daños, sufrirlos y no considerarlos como tales, sino como algo natural. No aprendería nunca esta experiencia. Recordaba la impresión que le produjo la catástrofe del año 66 y ahora evocaba los dolorosísimos sentimientos que entonces la aniquilaron. Perdió una gran cantidad de dinero, pero bah, no era eso lo insoportable. Pudo experimentar en todo su alcance y en su propia naturaleza la cruel brutalidad de la vida comercial en que todos los sentimientos de bondad, dulzura y afabilidad ceden al instinto brutal, desnudo, imperioso de la propia conservación y en que una desgracia experimentada provoca en los amigos, en los mejores amigos, no compasión ni piedad, sino desconfianza, fría y repulsiva desconfianza. ¿Acaso no lo sabía? ¿Es que debía asombrarse de ello? ¿Cómo se había avergonzado más tarde en horas de serenidad y fortaleza de aquellas noches de insomnio en que se sublevó lleno de asco contra la repugnante, contra la cínica dureza de la vida? Qué estúpido fue aquello, qué ridículas emociones cuando las experimentó, pero sobre todo, cómo podían haberse producido en él, porque se preguntaba nuevamente, ¿era él un hombre práctico o un tierno soñador? Ah, esta pregunta se la había formulado mil veces y según su estado de ánimo, según se encontrara en momentos de fortaleza y confianza o en otros de depresión, la había contestado en uno o en otro sentido, pero poseía una perspicacia y una honradez excesiva para no admitir al fin y a la postre que era una mezcla de ambas cosas. Siempre se había presentado a sus semejantes como un hombre de acción, pero en el grado en que por tal se le tenía, no le era como consecuencia de una consciente reflexión para expresarse en el lenguaje de Goethe que tan a gusto citaba. En tiempos pasados no le habían faltado éxitos, pero no serían éxitos del entusiasmo, de la fuerza expansiva que a la reflexión debía, y ahora que se sentía anodadado, ahora que su energía hallábase agotada momentáneamente, era de esperar, con la veña de Dios, no sería la consecuencia natural de aquel estado insostenible, de aquella lucha constructiva y desnaturalizada que se libraba en su interior. Su padre, su abuelo, su bisabuelo habrían comprado la cosecha de Poppenrad antes de cegar, lo mismo daba, pero que habían sido hombres prácticos, más enteros, más fuertes, más despreocupados, más naturales que él, de eso no cabía duda alguna. Una fuerte inquietud se apoderó del cónsul, una necesidad de movimiento, de espacio, de luz. Retiró bruscamente la silla, atravesó el salón y encendió más mecheros de la araña que colgaba encima de la mesa central. Luego, de pie, tirándose lentamente y convulsivamente de las largas guías del bigote, paseó una mirada inconsciente alrededor del lujoso aposento. Junto con la otra sala, ocupaba todo el ancho de la fachada de la casa. Había en ella muebles de color claro, delicadamente torneados, encima del piano de cola, el violín de Gerda dentro de su estuche, al lado la estantería repleta de papeles de música y un atril que junto con los bajos relieves representando un coro de morcillos daban a la estancia el carácter de un salón de conciertos. En el mirador se cimbreaba al estilo de las palmas. El senador Vandenbroek permaneció sin moverse 2 o 3 minutos. Luego, animándose, volvió a entrar en la primera sala y pasó de ella al comedor, cuyas lámparas encendió también. Se entretuvo en el ambigú
bebió un vaso de agua para calmar su corazón, otra vez para hacer algo, y cruzando las manos a la espalda, púsose a caminar con paso decidido hacia el extremo de la casa. El fumoir estaba ricamente artesonado y amueblado en negro. Abrió mecánicamente el armario de los tabacos, volvió a cerrarlos enseguida y acercándose a la mesa de juego, alzó la tapa de una arqueta de roble que contenía barajas, bloques para notas y otros objetos por el estilo. Dejó de luego resbalar entre los dedos una serie de fichas de hueso y, tapado nuevamente la caja, reanudó su paseo. Contiguo al fumador había un pequeño gabinete provisto de una pintoresca ventanita. Estaba vacío, aparte de unas sencillas vitrinas adosadas unas y otras, sobre las cuales veíanse un licorero, y allí se entraba en el salón que, con su espacioso y reluciente entarimado y sus 4 ventanales velados por cortinas granates que daban al jardín, ocupaba todo el ancho de la casa. Los amueblaban un par de bajos y macizos sofás que hacían juego, en color con los cortinajes y numerosas sillas de alto respaldo, adosadas a las paredes. También había una chimenea provista de carbones simulados detrás de la reja que, con sus tirillas de brillante papel rojo, imitaban las ascuas ardientes. Encima de la consola, delante del espejo, sobresalían 2 grandes tibores chinos. Todo el salón estaba bañado por la luz de unos cuantos mecheros de gas, como después de una fiesta, cuando se han retirado ya los últimos invitados. El senador lo cruzó otra vez y, deteniéndose frente a la ventana opuesta al gabinete, dirigió una mirada al jardín. La luna aparecía blanca y pequeña entre nubes borrosas, y el surtidor proyectaba su chorro bajo las ramas colgantes del nogal, dejando oír su murmullo en el silencio de la noche. Thomas dirigió la mirada al pabellón que se lo abarcaba todo, a la diminuta terraza reluciente con sus 2 obeliscos, al camino guijarroso bien igualado, a los arrietes de flores y cestas recién plantados, pero toda aquella delicada simetría, muy lejos de tonificarle, le hirió, irritó más aún. Se agarró al pestillo de la ventana y, reclinando la frente en ella, dio otra vez rienda suelta a sus pensamientos. ¿Qué se proponían con él? Acordóse de una observación que había expresado antes delante de su hermana y que, una vez hecha por parecerle completamente superflua, llegó a irritarle. Había hablado del conde Strelitz, del noble rural, expresando a la sazón el concepto de que era preciso reconocer una superioridad social del productor sobre el mediador. ¿Era acertado esto? Ah, Dios mío, qué importancia tenía el que lo fuera o no. Pero le correspondía a él acaso exteriorizar semejante idea, tomarla en consideración, cederla a ella. ¿Debía acaso mostrar a su padre, a su abuelo, a cualquiera de sus conciudadanos la importancia que daba a ese pensamiento, concediéndole beligerancia? Un hombre que se mantiene firme y seguro en su profesión conoce solo esta, solo sabe de ella, la estima a ella solamente. De pronto notó que la sangre le subía del corazón a la cabeza y sintió que se sonrojaba al recordar un segundo incidente mucho más lejano. Se vio con su hermano Christian en el jardín de la Magistranz en pugna con él durante una de aquellas lamentables discrepancias. Christian, con su indiscreto y ligero proceder, había expresado de forma que muchas personas pudieron oírlo un criterio indecoroso de su persona, y Thomas, airado, sublevado, enfurecido, le llamó al orden. En sus palabras, Christian dijo que en el fondo de todo comerciante hay un estafador. ¿Cómo? ¿Acaso aquella insípida e indigna manera de expresarse no encerraba idéntica afirmación esencialmente que la que acababa de manifestar en presencia de su hermana? Se había indignado, había protestado furiosamente, pero ¿qué le replicó aquella pequeña hiladina Tony? Aquel que se indigna, no, exclamó de pronto el senador en voz alta, y alzando bruscamente la cabeza y soltando el pestillo de la ventana, retrocedió con aire solemne, diciendo: esto se ha terminado. Tosió a continuación, al objeto de sacudir de sí la impresión desagradable que le producía su propia voz, y, volviéndose, empezó a pasear de un extremo a otro de la estancia con la cabeza baja y las manos enlazadas a la espalda. Basta, repitió, es preciso terminar. Me estoy embruteciendo, desgastando, estoy volviéndome más estúpido que Christian. Ah, debía alegrarse por el hecho de conocer perfectamente su estado interno. Estaba en su mano el corregirse, con esfuerzo,
Vamos a ver. ¿Qué clase de proposición era aquella que se le hizo? La cosecha de Poppenrad, antes de cegar. La aceptaré, murmuró con pasión, agitando una mano con el índice alargado. La aceptaré. Era lo que se llama un coup, una ocasión, un capital de, digamos, 40.000 francos, un poco exagerado tal vez. Doblarlo, sí, era una señal, un estímulo para levantarse. Se trataba de un principio, de un primer combate, de un riesgo que llevaba aparejada la operación y que refutaba todos sus escrúpulos morales. Si le salía bien, quedaría el hombre rehecho, recobraría su audacia, tornando a enferrar la fortuna y el poder con aquellas elásticas tenazas internas. No, a Strunk y Angenstrom se les escaparía esta presa. Existía en la ciudad una casa que en la presente oportunidad y gracias a sus relaciones personales se les anticiparía. Efectivamente, lo personal era en aquel caso lo decisivo y no se trataba de un negocio ordinario de esos que trata uno fríamente y en las circunstancias habituales, del modo como había sido tramitado por la mediación de Tony, tenía más bien el carácter de un asunto particular que era preciso tratar con discreción y cuidado. Ah, no, el señor Angenstrom no era el hombre indicado para ello. Thomas aprovechaba la coyuntura como comerciante y luego, llegada la hora de vender, sabría obtener el mejor partido posible, con la ayuda de Dios. Por otra parte, sacaba de apuros a un propietario. Era un favor que no podía negar a la señora Maybone, amiga de Tony. Aquella misma noche escribiría, pues, no en papel de la casa con membrete de la razón social, sino en una hoja particular que llevaba impreso solo su nombre, senador Vanderbrook, una carta discreta, preguntando si podía permitirse hacer una visita cuanto antes. No dejaba de ser un tema delicado, un terreno resbaladizo, sobre el que podía moverse uno con cierta gracia, tanto mejor para él. Y sus pasos se hicieron más precipitados y su respiración más profunda. Se sentó un momento, volvió a levantarse de un brinco y cruzó de nuevo las habitaciones. Recapacitó otra vez sobre todo el asunto. Pensó en el señor Marcus, en Hermann Angenstrom, en Christian y en Tony. Vio la cosecha de Poppenrad meciéndose al impulso del viento. Fantaseó sobre el general renacimiento de la casa que sin duda seguiría aquel coup y, agitando la mano, dijo, lo haré. En aquel momento la señora Permanader, abriendo la puerta del comedor, gritó, buenas noches. Él contestó sin darse cuenta. Gerda, que acababa de despedirse de Christian en la puerta de la casa, entró en la estancia. En sus singulares ojos castaños, tan próximos uno del otro, brillaba aquel enigmático destello que solía darle la música. El senador permaneció en pie ante ella. Maquinalmente le preguntó por el virtuoso español y el éxito del concierto, y expresó a continuación el deseo de irse a dormir enseguida. Pero en lugar de dirigirse al dormitorio, reanudó su paseo. Pensaba en los sacos de trigo, centeno, avena y cebada que llenarían los locales de El Tilo, de la Ballena, de El León y de El Roble. Calculó los precios, nada de precios abusivos. ¿Qué pensaba ofrecer? Y bajó en plena noche al despacho escribiendo a la luz de la vela del señor Marcos una carta dirigida al señor de Popernad que al releerla con febril y congestionada cabeza le pareció la obra maestra de su correspondencia comercial. Ocurría esto en la noche del 27 de mayo. Al día siguiente confesó a su hermana en tono llano y humorístico que, después de pensar el asunto y examinar en todos sus aspectos, había decidido no dar unas calabazas al señor von Maybon, ni permitir que se dirigiera al primer truán recién llegado. El 30 mismo del mes emprendió el viaje a Rostock y desde allí se trasladó a las tierras en un coche de alquiler. Durante los días consecutivos su humor fue excelente, su aire flexible, ágil y decidor, y su cara afable. Bromeó con Clotilde, se rió con Christian y con Tony. Jugó el domingo durante una hora completa con Jano en la terraza del segundo piso, ayudándole a descargar minúsculos sacos de trigo en un granero de juguete color rojo ladrillo y remedando de los gritos de los descargadores, y el día 3 de junio, en la sesión de la Cámara Burguesa, pronunció sobre la más insípida cuestión del mundo, la de los tributos, un discurso tan elocuente e ingenioso que mereció el aplauso de todos los sectores y dejó aniquilado al cónsul Angenstrom, que le llevaba la contraria, exponiéndole a la general Chirigota.
Capítulo quinto. Fuese por distracción del senador o intencionadamente, lo cierto es que poco faltó para que pasara inadvertido un acontecimiento que solo por mediación de la señora Permaneder, siempre atenta y devotísima de las crónicas familiares, había llegado a oídos de todo el mundo. Tratábase de que, según documentos, el 7 de julio del año 1768 se había inaugurado la casa Johann Vanderbroek y por lo tanto se acercaba la fecha del centenario. Casi pareció que Thomas se sentía desagradablemente impresionado cuando Tony, con voz conmovida, llamó la atención sobre el particular. Aquel influjo de buen humor había durado poco y pronto volvió a recobrar aquel estado taciturno, tal vez con más intensidad que antes. En mitad del trabajo solía dejar la oficina, dominado por la inquietud para salir al jardín a pasear, solitario, deteniéndose con frecuencia, de repente como petrificado y cubriéndose los ojos con la mano. No decía nada, no se manifestaba. ¿Contra quién podía hacerlo? El señor Marcos, cosa sorprendente, por primera vez en su vida se sulfuró al comunicarle a su socio la operación de Poppernad, declinando toda responsabilidad a su hermana, la señora Permaneder, sí que se descubrió sin querer un jueves por la noche al despedirse de ella con una alusión a la cosecha de marras. Le dijo acompañando sus palabras de un breve apretón de manos. ¡Ay, Tony! Quisiera haberla vendido ya. Luego se volvió alejándose y dejó a Antoine atontada y perpleja. En aquel brusco apretón de manos había algo de desesperación. En aquella palabra vibraba una angustia largo tiempo contenida. Pero cuando Tony a la primera ocasión propicia intentó volver sobre el asunto por haberse abandonado en un instante de amargura a su incapacidad para reservarse la responsabilidad de aquella operación. Mohíno y áspero, Thomas contestó las palabras de su hermana. Ah, querida mía, preferiría que pudiésemos pasar sobre todo eso como ignorándolo. Ignorándolo, Tom, imposible, es necesario. ¿Crees acaso que puedes dejar pasar sin más ni más esa fecha? ¿Crees que la ciudad puede olvidar la importancia del día? No digo que pueda ser, lo que digo es que preferiría que esa fecha pudiese transcurrir en silencio. Celebrar el pasado es bonito cuando el presente y el futuro lo son también. Recordar a los padres es cosa agradable cuando uno se siente unido a ellos y está seguro de haber procedido siempre de acuerdo con su criterio. Si este centenario llegase en otra ocasión más propicia, en una palabra, no siento grandes deseos de celebrar fiestas. No debes hablar así, Tom. No meditas lo que dices. Sabes perfectamente que sería una vergüenza dejar que pasara el día del centenario sin festejarlo dignamente. Estás ahora un poco nervioso, pero ya sé por qué. A pesar de que no tienes motivo alguno, pero en cuanto llegue el día te sentirás tan contento como todos nosotros. Estaba en lo cierto, aquel día no podía transcurrir en silencio. Poco antes el noticiero había publicado una nota preparatoria, una pequeña recapitulación de la historia de la Casa Centenaria, que fue lo bastante para llamar la atención de todo el mundo comercial. En cuanto al círculo de la familia Huster-Greger, fue el primero, un jueves, en hablar a los reunidos de la solemnidad próxima y la señora Permanader se preocupó de sacar después de los postres la venerable cartera que contenía los Anales de la vida de Johann Bamberg, bisabuelo lejano y fundador de la casa. Leyó con religiosa devoción las épocas en que tuvo la fiebre miliar y las viruelas, aquella en que cayó de tercer desván a la Cuba y la otra en que fue atacado de fiebre perniciosa. Y no contenta aún con eso, retrocedió hasta el siglo XVI al primer Vanderbilt conocido que fuera consejero de Grabó, pasando al maestro sastre de Rostock, que había echado buenas raíces, la frase estaba subrayada, y que tantos hijos tuvo. Vaya un hombre admirable, exclamó, disponiéndose a sacar viejas cartas y poesías amarillentas y rotas. Como es fácil comprender, el día 7 de julio fue el señor Wenzel el primero en felicitar al senador Vanderbilt. Sí, señor senador, 100 años, dijo, pasando ágilmente la navaja por el suavizador, y casi la mitad de ellos, puedo decirlo bien alto, vengo afeitando a los señores de esta respetable familia. Es como si conviviera cuando uno tiene la suerte de ser el primero en hablar con el jefe. El señor cónsul, que en gloria esté, solía estar siempre muy locuaz por la mañana y me preguntaba, Wenzel, ¿qué opina usted del centeno? ¿Debo vender o cree que va a subir todavía? Sí,
Wenzel tampoco yo podría imaginarme el conjunto de mis horas sin usted. Su profesión, como le he dicho ya algunas veces, tiene algo de atractivo. Cuando ha terminado su recorrido de la mañana, sabe usted más que nadie, puesto que ha tenido bajo su navaja a todos los jefes de las principales casas y conoce el humor de cada uno de ellos, circunstancia envidiable e interesante. Hay una gran verdad en eso, señor senador, pero en cuanto al humor del señor senador, si puedo tomarme la libertad de decirle, el señor senador me parece esta mañana un poquitín pálido. Sí, tengo dolor de cabeza y juzgando por las apariencias no me lo voy a quitar tan fácilmente, puesto que según creo seré hoy el blanco de la atención general. Ya lo creo, señor senador, la simpatía es grande, la simpatía es muy grande. Al señor senador le basta con mirar por la ventana, un diluvio de banderas y abajo, frente a la Fish Grove, están el William Weber y el Friedrich Overdick, cuajados de gallardetes. Bien, despácheme pronto, Wenzel, no tengo tiempo que perder. El senador no se puso aquella mañana la chaqueta del despacho, sino una negra levita escotada que dejaba ver el blanco chaleco de piqué y un pantalón claro. No faltarían visitas hacia el mediodía. Lanzó una última mirada al espejo, se hizo pasar otra vez las tenazas por los largos extremos del bigote y con un breve suspiro se dispuso a salir. Empezaba la danza. Ah, si hubiese pasado ya aquel día, no le dejarían un solo minuto para poder descansar los músculos del rostro, recepciones a todas horas en las cuales sería preciso recibir con tacto y dignidad las felicitaciones de centenares de personas, hallar palabras que prodigar a uno y otro lado, palabras respetuosas, graves, afables, irónicas, alegres, indulgentes, cordiales, y luego pasarse toda la tarde en la comida de Rexenkeller. No era cierto que le dolía la cabeza, solo se sentía cansado y apenas desvanecida la nerviosa calma matinal volvía a pesar sobre él de nuevo aquella tristeza indefinida. ¿Por qué había mentido? No parecía como un remordimiento de conciencia aquella constante indisposición suya. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no tenía tiempo para pensarlo. Al entrar en el comedor, Gerda se adelantó de su encuentro. También ella vestía de gala. Llevaba una falda lisa de tela escocesa, blusa blanca y una fina toca de seda encima del matiz oscuro de su cabello. Una sonrisa dejaba ver sus dientes eh, anchos y regulares, más blancos aún que su hermoso rostro, y hasta sus ojos enigmáticos y castaños, rodeados de azuladas sombras, tenían ahora una expresión sonriente. Ya hace horas que estoy levantado, por lo cual puedes darte cuenta de lo entusiasta que es mi felicitación. Entonces, ¿los 100 años te impresionan? Profundísimamente, aunque es posible que sea solo la solemnidad de la fiesta. ¡Qué día! Eso, por ejemplo, y señalaba a la mesa adornada con profusión de flores. Es obra de la señorita Hudman, y te prevengo que yerras si crees que ahora vas a tomar el té. En el salón te están esperando ya las principales personas de la familia con un regalo al que yo no soy del todo extraña. Esto, naturalmente, no es más que el preludio de una serie de visitas que irán sucediéndose. De momento yo asistiré a ellas, pero hacia el mediodía pienso retirarme, te lo prevengo. El cielo, a pesar de haber descendido algo el barómetro, es de un azul inmaculado, lo que da gran vistosidad a la ciudad llena de banderas. Pero hará un calor asfixiante. Ven ahora, tu desayuno tendrá que esperar. Deberías haber madrugado. Ahora no te queda más remedio que recibir la primera emoción con el estómago vacío. La consuleza, Christian, Clotilde, Ida Hudman, la señora Permaneder y Jano se encontraban en el salón sosteniendo los dos últimos y no sin esfuerzo el obsequio de la familia, un gran cuadro conmemorativo. La consuleza abrazó con gran ternura a su hijo mayor. Mi querido hijo, es un hermoso día, repitió. Siempre habremos de dar gracias a Dios de todo corazón por tantas bendiciones. Y la anciana señora lloraba. El senador creyó desfallecer al recibir aquel abrazo. Era como si en su entraña algo se desprendiera y le abandonara. Sus labios temblaban. En su postración sintió la necesidad de abandonarse en los brazos de su madre sobre su pecho, aspirando el suave perfume que desprendía la seda de su vestido, y de permanecer allí con los ojos cerrados, sin ver ni decir nada. Después de besarla, se
incorporó para alargar la mano a Christian, quien se la estrechó con aquel aire medio distraído, medio embarazado, que solía mostrar en todas las solemnidades. Clotilde dijo unas palabras con su tono calmoso y afable, y la señorita Hullman limitóse a hacer una profunda reverencia mientras su mano jugaba con la cadenita de plata que colgaba sobre su liso pecho. Acércate, Tom, dijo entonces la señora Permaneder con voz insegura. Ya no podemos resistir más. Jano y yo. Sostenía casi sola el cuadro, ya que los brazos del niño no eran muy resistentes, y el excesivo esfuerzo le daba todo el aire de un mártir de éxtasis. Sus ojos estaban húmedos, sus mejillas coloradas, y la punta de la lengua se paseaba con una expresión entre desesperada y maliciosa por su labio superior. Bueno, ya estoy para vosotros, dijo el senador. ¿Qué es eso? A ver, soltadlo y colocadlo ahí. Y arrimándolo a la pared al lado del piano, quedó sumido en su contemplación rodeado de los suyos. El macizo marco de labrado nogal encerraba una cartulina que, bajo cristal, mostraba los retratos de los 4 propietarios de la firma Johann Vanderburg y, debajo de cada uno de ellos, una cifra de oro, las fechas de su natalicio y fallecimiento. Allí figuraba, reproducido de un viejo cuadro al óleo, el retrato de Johann Vanderburg. El fundador, un señor grave con la vista fija en la lejanía, de expresión firme y severa, y labios fuertemente cerrados, cuya cabeza se destacaba perfectamente sobre la valona. Venía en segundo término el rostro ancho y jovial de otro Johann Vanderburg, el amigo de Jean-Jacques Ofsted, que aparecía con su barbilla metida en holgado y alto cuello, la boca grande y rugosa, la larga nariz curva y prominente y la mirada dirigida al cónsul Vanderburg, representado con sus ojos expresivos de religiosa piedad. Finalmente estaba Tomás Vanderburg, algo más joven. Una doble espiga de trigo estilizada se extendía entre dichas efigies y debajo también en caracteres de oro se veía la fecha, 1768-1868, una al lado de la otra, coronando el conjunto en altas letras góticas y escrita con una caligrafía claramente destinada a sus sucesores. Destacaba la vieja máxima: hijo mío, atiende animoso a tus negocios durante el día, pero haz solo aquellos que no puedan privarte del sueño por la noche. En su habitual posición, con las manos a la espalda, estuvo el senador largo rato contemplando el cuadro. Sí, sí, dijo de pronto con acento marcadamente irónico, un sueño tranquilo es una buena cosa. Luego, serio, aunque un tanto trivial, añadió dirigiéndose a los presentes, os doy las gracias de todo corazón, queridos míos. Es un obsequio muy bello y muy acertado. ¿Dónde os parece que lo colguemos? ¿En el despacho particular? Sí, no, encima del escritorio de tu despacho particular, respondió la señora Permaneder abrazando a su hermano, hecho lo cual se dirigió al mirador apartando el rostro. Bajo el intenso azul de un cielo estival ondeaba la bandera bicolor en la casa y abajo en toda la extensión de la Fischergrube, desde la Weinstraße hasta el puerto, donde el Wellenweber y el Friedrich Overdyck aparecían empavesados en honor de sus armadores, todas las casas y tiendas lucían sus banderolas y gallardetes. Así está la ciudad entera, dijo la señora Permaneder con voz temblorosa. He dado ya una vuelta, Tom. Hasta los Argentron han puesto banderas. Sí, no han tenido más remedio. Les hubiera roto los cristales a pedrada. Él sonrió y ella volvió a entrar en la sala, llevándose hasta la mesa. Aquí tienes telegramas, Tom. Solo los primeros, personales naturalmente, de la familia ausente. Los de casas comerciales serán dirigidos a las oficinas. Tony abrió unos cuantos despachos, de los de Hamburgo, de los de Frankfurt, del señor Arnoldsen y sus allegados de Ámsterdam, de Burgen, Kröger, de Wismar. De pronto se sonrojó intensamente. A su modo es un buen hombre, dijo alargando a su hermano un telegrama que acababa de abrir. Lo firmaba Permaneder. Bueno, el tiempo pasa, dijo el senador abriendo la tapa de su reloj. Quisiera tomar el té. ¿Me haréis compañía? Más tarde, esta casa parecerá un palomar. Su esposa, a quien Ida Hummán había hecho un signo, le retuvo. Un momento, Tomás. Ya sabes que Jano tiene que marcharse a su clase, pero antes quiere recitarte una poesía. Ven, Jano, anda, empieza como si no hubiese nadie aquí. No te atolontres. El pequeño Johann
Aún durante las vacaciones que se concedían en julio, tenía clases particulares de matemáticas para poder seguir esa asignatura con los demás alumnos de su curso. Allá en el barrio de Santa Gertrudis, en una estrechísima habitación que, por cierto, no olía a rosas, aguardábale un señor de roja barba y sucias uñas para adiestrarle en aquella endiablada ciencia de los números. Antes, sin embargo, había de recitar a su papá la poesía que Ida le enseñara con tanto tesón en la azotea del segundo piso. Estaba el chico apoyado en el piano, vistiendo un traje de marinero danés, con el gran cuello de hilo almidonado y un cordón que como adorno salía de él, cruzaba las flacuchas piernas y la cabeza y el tronco algo desviados, en una posición de graciosa timidez. 2 o 3 semanas antes le habían cortado la larga cabellera debido a que en la escuela era la burla no solo de sus compañeros, sino incluso de sus maestros, pero conservaba todavía unos rizos y volvía ya a crecer el cabello, abundante cerca de las sienes y sobre la tersa frente. Mantenía bajo los párpados, de manera que las largas pestañas eh, oscuras venía a caer sobre las azuladas sombras de los ojos, y sus labios también parecían un poco torcidos. Sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Se pondría a llorar y las lágrimas le impedirían terminar aquel recitado, pues la poesía oprimía el corazón, lo mismo que cuando los domingos el señor Full en el templo de Santa María tocaba el órgano de aquella manera tan solemne, tan penetrante. Lloraría como siempre que se le obligaba a exhibirse en un examen, en una prueba de capacidad o de presencia de ánimo, como solía hacer con papá. Sí, por lo menos mamá no hubiese dicho nada sobre aquello del atolondramiento. Claro que lo había hecho con el propósito de animarle, pero el resultado sería contraproducente. Él lo advertía y ahí estaban todos mirándole, temiendo y esperando que llorara. ¿Acaso era posible no hacerlo? Alzó las pestañas en busca de la mirada de ira y vio que ésta, jugando con su cadenita, le contemplaba con aquella expresión agridulce característica en ella, haciéndole signos con la cabeza. Sintió el chico una imperiosa necesidad de correr hacia su regazo, de que se lo llevara para no escuchar más que su voz grave, tranquilizadora, que le decía: calma, Hanochen, mi nene, no digas nada. Bien, hijo, empieza, dijo el senador secamente. Se había sentado en un sillón al lado de la mesa y esperaba. No sonreía, sin embargo, ya que nunca solía hacerlo en ocasiones semejantes. Serio, con la ceja enarcada, medía con los ojos el cuerpo del pequeñuelo, dirigiéndole una mirada fría e inquisitiva. Jano se incorporó, acariciando con la mano la lisa y reluciente madera del piano. Paseó una tímida mirada por todos los presentes y un tanto alentado por la dulzura que expresaban los rostros de la abuelita y tía Tony, empezó con voz queda y un poco ruda. Canción festiva del pastor, de Hoodland. Oh, amigo mío, eso no, exclamó el senador. No debe uno apoyarse contra el piano ni tener las manos sobre el vientre. Más desparpajo. Es la primera condición. Colócate allí, entre los cortinajes, alta la cabeza y los brazos caídos naturalmente. Jano trasladóse a la puerta de la habitación y dejó caer los brazos. Alzó cuidadosamente la cabeza, aunque manteniendo las pestañas tan bajas que no dejaban ver nada de sus ojos. Las lágrimas pugnaban ya por salir. Es el día del Señor, dijo con voz tenue, lo que hizo sonar más fuerte la de su padre interrumpiéndole. Un recitado así debe empezar con una reverencia, hijo, y recita lo más alto. Venga, otra vez la canción festiva del pastor. El acrébido senador sabía perfectamente que con su proceder privaba a su hijo de la necesaria serenidad y resistencia, pero el chico no debía asustarse, no debía dejar que le turbasen, tenía que acostumbrarse a la firmeza y a la virilidad. Canción festiva del pastor, repitió otra vez inexorable y enfático. Pero Jano estaba anonadado, su cabeza le caía sobre el pecho y la manecita derecha que salía pálida y cruzada de azuladas venas del extremo de la estrecha manga azul oscura provista de un áncora bordada, agarrábase convulsivamente al brocado del cortinaje. Solo estoy en el campo anchuroso
dijo aún, pero fueron sus últimas palabras. El tono del verbo escapó con él. Una inmensa piedad hacia sí mismo fue la causa de que la voz denegase obediencia y que las lágrimas comenzasen a deslizarse irresistibles por sus mejillas, apoderándose de él. Una nostalgia, como ciertas noches en las que, algo enfermo, estaba en su camita con dolor de garganta y ligera fiebre, e Ida se acercaba para darle de beber y aplicarle con cariño una fresca compresa en la frente. Se volvió de lado, escondió el rostro tras la mano con que se agarraba el cortinaje y rompió a llorar. Vaya, pues una delicia, dijo el senador con voz dura y enojada, levantándose. ¿Por qué lloras? Nosotros somos los que tendríamos que hacerlo al ver que en un día como este no tienes lo suficiente energía para darme un gusto. ¿Eres acaso una niña? ¿Qué va a hacer de ti si continúas de ese modo? ¿Piensas también bañarte en lágrimas más tarde cuando debas tratar con las personas? Nunca, pensó Jano, desesperado, nunca trataré con las personas. Déjalo para la tarde, concluyó el padre, dirigiéndose al comedor, mientras Ida Hudman se arrodillaba ante su discípulo y secándole los ojos, le consolaba con palabras cariñosas en un tono entre reprensivo y afectuoso. Mientras se desayunaba apresuradamente, despidiéronse de la consulesa, Tony, Clotilde y Christian. Tenían que volver con los Kreger, los Wenchek y las señoras Vanderbilt a comer en compañía de Gerda, pues el senador, quieras o no, debía asistir a la comida del Rattenheder, aunque no pensaba permanecer allí tanto tiempo que no encontrara a su regreso reunidos aún a todos. Se bebió el té ardiente, comió a toda prisa un huevo y, levantándose de la florida mesa, salió a la escalera, aspirando el humo de su cigarrillo. Blenben, envuelto en su bufanda a pesar del tiempo primaveral, con una bota bajo el brazo izquierdo, el cepillo en el derecho y su sempiterna gota en la punta de la nariz, vino al encuentro de su señor hasta el pie de la escalera, donde estaba el oso pardo con su bandeja. Señor senador, 100 años, y uno es pobre y el otro es rico. Bien, Grovelman, está bien. Y dejando caer una moneda en la mano que sostenía el cepillo, cruzó el zaguán y el despacho de recepciones. En la oficina central se acercaron el cajero, un hombre de elevada talla y mirada fiel. Con esmeradas frases le felicitó en nombre de todo el personal. Diole al senador las gracias con 2 palabras y se dirigió a su sitio junto a la ventana, pero apenas había empezado a echar una ojeada en los periódicos y abrir el correo, llamaron a la puerta que da acceso al primer patio y empezó la procesión de los que venían a darle la enhorabuena. Era una comisión de trabajadores de los almacenes, 6 hombres desarrapados, pesados como osos, con los ángulos de la boca caídos en una mueca de extrema humildad y la gorra en la mano. El orador, después de escupir el jugo pardo de sus abajos, se levantó el pantalón con un brusco ademán, empezó a hablar con ruda voz sobre los 100 años y que por otros 100 años. El senador, luego de contestarles con la promesa de un aumento de salario para la próxima semana, les despidió en pocas palabras. Vinieron empleados del fisco para felicitar al jefe en nombre de su departamento y cruzáronse al retirarse con una comisión de marineros de las tripulaciones del Weber y del Friedrich Oberdick, enviada por la sociedad naviera. Llegó también una delegación de los granjeros en sus negras blusas, calzones cortos y sombrero de copa. Entre las comisiones íbanse anunciando burgueses y particulares. Compareció el maestro sastre Stud de la Gluckenstraße, ataviado de negra levita encima de la camisa de lana, y luego tal o cual vecino, sin olvidar al florista Ibsen, un viejo cartero de blanca barba con pendientes en las orejas y ojos legañosos, tipo por demás original, a quien el senador en sus días de buen humor solía saludar en la calle llamándole señor jefe de postas. Gritó asomándose a la puerta: no vengo por eso, señor senador, no vengo por eso. Por ahí dicen que cada cual se va con su regalo, pero no vengo por eso. No obstante, el hombre tomó con grandes muestras de gratitud su monedita. Aquello no tenía fin. Serían las 10:30 cuando bajó la camarera a anunciarle de parte de la señora senadora que tenían en el salón las primeras visitas. Tomás Vanderbilt dejó la oficina para trasladarse al piso. A la entrada del salón se detuvo un instante delante del espejo, arreglándose la corbata y aspirando en su pañuelo
impregnado de agua colonia. Estaba pálido y, a pesar de sentirse el cuerpo sudoroso, tenía las manos y los pies helados. Las recepciones del despacho le habían casi agotado. Respiró profundamente al entrar en el salón bañado por el sol, saludando al cónsul Enneus, almacenista de madera 5 veces millonario, que había llegado junto con su esposa y el senador doctor Gieske. Sus señorías habían venido de Travemünde, interrumpiendo su veraneo como tantas familias distinguidas, con el exclusivo objeto de asistir a las fiestas de centenario de la casa Johann Vanderbroek. No haría 3 minutos que estaban sentados en las cómodas poltronas cuando fue anunciado el cónsul Overdyk, hijo del difunto alcalde, y su esposa Nee Kistenmaker. Mientras el cónsul Eneo se despedía, entró su hermano, que poseía 1 millón menos que él, pero que en compensación era senador. Empezaba el desfile, la gran puerta blanca coronada por el relieve representando el coro de amorcillos apenas si permanecía 1 minuto cerrada, dejando ver la bien iluminada caja de la escalera, así como esta por la que subían y bajaban en constante procesión visitas y más visitas. Como el salón era espacioso y los grupos que se iban formando entablaban variadas conversaciones, resultó que los que llegaban ganaban en número a los que se iban, siendo esta circunstancia a causa de que pronto aquella habitación resultara insuficiente. Las sirvientas recibieron la orden de no ocuparse en abrir y cerrar las puertas, y las visitas fueron esparciéndose incluso por el entarimado pasillo. En todas partes resonaban las voces numerosas y chillones de generales, conversaciones, y todo era apretones de manos, inclinaciones, bromas y alegres carcajadas que, elevándose entre las columnas de la escalera, eran reflejadas por la alta claraboya que le iluminaba desde la cumbre. El senador Vanderbroek, tan pronto en los descansillos como a la entrada del mirador, escuchaba innumerables felicitaciones pronunciadas ya con acento cordial, ya murmuradas en tono solemne y ceremonioso. El alcalde doctor Langal, distinguido personaje algo achaparrado que oculta su afeitada barbilla tras la blanca corbata, luce cortas patillas grises y mira con general respeto. Han aparecido también el bodeguero cónsul Edward Kistenmaker, acompañado de su mitad, Ne Molderdorf, así como su hermano y socio Stefan, el íntimo del senador Vanderbroek, también con su esposa, hija de un propietario rural, la cual parece gozar de una salud a toda prueba. La senadora viuda Moldendorf reina en el salón, sentada en el centro del sofá, mientras sus hijos, los señores cónsul Augusto Moldendorf y su esposa Hulchen Angenstrom, que acaba de llegar, se pierden entre la asamblea después de tributar su parabién y saludar a los festejados. El cónsul Hermann Angenstrom ha encontrado para su pesada corpulencia un apoyo en la balaustrada de la escalera, y allí está, con su nariz aplastada sobre el labio, respirando con cierta dificultad por entre la rojiza barra y charlando alegremente con el señor senador, doctor Kremer, jefe de policía, cuyas patillas de 1000 colores llenan de cierta benigna astucia su placentero semblante. El jurisconsulto, doctor Morris Angenstrom, que ha venido asimismo con su bella esposa Nee Farken de Hamburgo, muestra al reír sus agudos y espaciados dientes. Por un momento puede verse cómo el viejo doctor Grabou retiene con ambas manos la diestra del senador Vanderbroek, para ser reemplazado un instante después por el arquitecto Boyd. El pastor Princeton llega con los brazos abiertos, en traje de seglar, mostrando solo por la longitud de la levita su sagrado ministerio. Sube presuroso las escaleras con la faz radiante. Tampoco faltan Friedrich Wilhelm Marcus, ni muchos miembros de diversas corporaciones que vienen en representación del Senado, de la Cámara Burguesa, de la Cámara del Comercio, todos ellos correctamente vestidos de frac. Las 11:30, el calor se torna insoportable. La señora de la casa se ha retirado hace un cuarto de hora. De pronto, frente a la puerta principal, suena un ruido ensordecedor, como el de una multitud que irrumpiese en el zaguán, y se oye una voz vibrante que penetra a través de la casa. Todo el mundo se precipita a la escalera, unos agrupándose en el pasillo, delante de la puerta del salón, y otros saliendo del comedor y del fumá para ver lo que abajo ocurre. Se trata sencillamente de que
En el zaguán están reunidos 15 o 20 hombres provistos de variados instrumentos musicales y dirigidos por un señor de peluca parda, barba gris de marino y dentadura postiza, formada por grandes dientes amarillos que exhiben al hablar. ¿Qué pasa entonces? Pues que el cónsul Peter Dolman hace su entrada a los acordes de la orquesta del teatro de la localidad, subiendo la escalera en triunfo y agitando en la mano un paquete de programas, y empieza aquella música imposible y desordenada en la que los sones se confunden y los acordes disuenan con las notas inmensas eh, de la inmensa trompa en la que sale un grueso individuo de cara desesperada, dominando a todos los ruidos. Esta serenata se ha organizado en honor del centenario de la casa Vanderbilt y empieza con la coral Dad gracias al Señor, seguida de una paráfrasis de la Bella Helena de Offenbach y de un batuburrillo de canciones populares en un extenso programa. Donosa idea de Dolman. Se felicita al cónsul y nadie siente ya deseos de marcharse hasta que el concierto haya terminado. De pie o sentados en el salón y por los pasillos, todos escuchan y charlan. Thomas Vanderbilt, formando grupo con Stefan Kissenmaker, el senador Dr. Gisek y el arquitecto Boy, permanece en un lado de la escalera principal, junto a la puerta exterior del fumador, no lejos de los escalones conducentes al segundo piso. Apoyado contra la pared, interviene de cuando en cuando en la conversación de su grupo, con una palabra, pero generalmente se mantiene silencioso, dirigiendo por encima de la balaustrada frecuentes miradas al espacio vacío. El calor ha aumentado todavía más y se hace verdaderamente bochornoso, gracias a que la perspectiva de la lluvia no está muy lejana, a juzgar por las sombras que se proyectan a través de la claraboya central y que denuncian la presencia de nubes en el cielo. Estas sombras son tan intensas y se suceden con tanta gran rapidez que la iluminación de la caja de la escalera sufre bruscas y continuas intermitencias, que acaban por resultar molestas a la vista. A cada momento se apaga el brillo del dorado estuco, de la araña central de bronce y de los instrumentos de viento que suenan abajo para encenderse de nuevo. Solo una vez aquella sombra se ha hecho más persistente de lo que solía y se ha podido percibir, sucediéndose varias veces a intervalos más o menos regulares, el ruido de algo duro que choca contra la claraboya. Es granizo sin duda. Poco después, la luz radiante vuelve a invadir la casa de arriba abajo.